Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro. Bueno, decía yo en el comentario del inicio del programa, ¿no? Permanentemente el nombre de Susana Trimarco como candidata, vos venís a decir que está descartado. Bueno, ya lo dijo Susana hace bastante tiempo, ¿no? Hemos hecho una conferencia de prensa en la Fundación para dejar ese punto en claro hace más de un mes, que fue justamente cuando volvió ella de Estados Unidos y nos encontramos con una cautelar que frenaba el proceso de jury de enjuiciamiento. Así que ahí ella misma se encargó de decir que ella no va a ser candidata. Y no va a ser candidata porque el lugar de lucha político de Susana no es el partido electoral. La lucha política de Susana está en donde ella está buscando la Marita, haciendo fuerte la fundación, persiguiendo a los proxenetas e instalando de manera definitiva el debate de la cuestión de la trata de personas como un problema en nuestro país. ¿Ustedes entienden que si ella asumiría una candidatura podría llegar a deslegitimar parte del trabajo que hizo, que tiene una dimensión nacional e internacional? Eso es lo que yo creo que se ha instalado, porque luego de la sentencia de la impunidad hubo toda una cuestión de politización del juicio del caso de Marita y de la sentencia de la impunidad. La defensa de los jueces siguió esa estrategia y la verdad que tuvo efecto, porque una buena parte de la prensa tucumana siguió en esa línea y entonces instaló en la sociedad tucumana que Susana Trimarco y los abogados de Susana Trimarco somos unos imbéciles que no podemos darnos cuenta que realmente estas tres personas no tienen que seguir siendo jueces tucumanos, porque eligieron la impunidad antes que la justicia. Y entonces lo que instalaron, y buena parte de la prensa tucumana lo tomó como propio, es que en realidad nosotros no hemos decidido por nosotros mismos hacer juicio político, sino que nos dieron la orden de Buenos Aires. Y entonces esa es la lógica ridícula, pero que tuvo efecto, y entonces eso es lo que se ha logrado instalar. Si Susana Trimarco asume un rol dentro de la política partidaria, deslegitimaría su lucha. Yo no creo que eso sea así, pero de todos modos, la política partidaria no es el lugar de lucha de Susana. Bien, ahora vos entendés muy bien, haberla visto a Susana acompañándola a Cristina Fernández, cuando se lanzó esto de las leyes de la reforma judicial, haber estado en el escenario cuando estuvo en Tucumán, hace que uno le dé crédito a estas versiones. Sí, claro, por supuesto que sí, pero bueno, el 25 de junio, la semana que viene, inauguramos en Córdoba una oficina de la Fundación con una estructura de asistencia tan importante como la que tenemos acá en Tucumán, es decir, abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas, psiquiatras, toda una estructura de asistencia. Y eso lo financia el gobierno de Córdoba, de la Sota. Entonces, bueno, en Córdoba será candidata desde la Sota Susana. Claro. Y es que lo que pasa es que Susana lo ha dicho un montón de veces, ella tiene un agradecimiento muy particular con la gestión de Néstor Kirchner y con la de Cristina Kirchner. Este gobierno es el que ha instalado a la cuestión de la trata dentro de la agenda pública del Estado Nacional. Y bueno, y Susana va a acompañar esas cosas. Pero además, hay que decir otra cosa que es importante también. En Buenos Aires tenemos una oficina pequeña, porque digamos el equipo de asistencia en Buenos Aires lo tiene el Estado, no hace falta que la Fundación lo tenga. Y esa oficina nos la dio Macri, porque es una oficina que pertenece al gobierno de la ciudad. Y entonces, como estaba en desuso, Macri dijo, bueno, que la use la Fundación hasta que nosotros le demos otro destino. Y esa es la realidad nuestra, la realidad de la Fundación. La realidad de la Fundación es que todo el arco político ve que la lucha de Susana es importante y hay que apoyarla, y nos apoya, bueno, el gobierno nacional con más fuerza, porque es el gobierno nacional. También vos viste que se generó una duda sobre quiénes financian a la Fundación María de los Ángeles. ¿Son fondos públicos, políticos o son fondos privados? El principal apoyo económico que recibe la Fundación es del gobierno nacional, el principal. Y luego hay otros apoyo económico que tienen que ver con cuestiones puntuales de gobiernos provinciales.
la Fundación de Córdoba, la oficina de Córdoba, la va a financiar el gobierno cordobés. El gobierno cordobés de la provincia de Córdoba. Hay un presupuesto para eso y el gobierno cordobés pagará los gastos de la fundación. Y luego la Embajada de Estados Unidos, que nos aportó en distintos proyectos que hemos venido realizando durante todos estos años, básicamente proyectos de capacitación, y que, bueno, justamente hoy Susana estaba reunida con la embajadora saliente de Estados Unidos y se ha renovado esa alianza. Ahora, cuando venga el nuevo embajador, Susana lo va a conocer y continuamos con los proyectos. Hoy me contaba Susana que están empezando a trabajar en la oficina de Buenos Aires de la Fundación con la Embajada de Estados Unidos en un proyecto de capacitación a taxistas. Así como hemos hecho un proyecto de difusión con el tema de los camioneros y un corto muy interesante para que los camioneros puedan detectar víctimas de trata, la misma idea con los taxistas. Así que bueno, nosotros seguimos trabajando, la Fundación sigue trabajando y Susana sigue trabajando y buscando la marita, a pesar de que no le endilguen candidatura que en realidad nunca va a tener. Otra de las cosas que se genera en las versiones, viste que la versión no es ni siquiera una noticia, porque uno no sabe de dónde sale, pero a veces busca repetirla, que la Fundación maneja una cantidad de fondos enormes y que recibe mucho dinero. Micaela se encargó de decirlo, le dijo de Marita por radio, pero bueno, hay gente que no conoce las respuestas de ello. Me gustaría sobre esto que nos digas algo. Bueno, la Fundación recibe el dinero que necesita para subsistir. Los gastos mensuales de la Fundación no son gastos demasiado importantes, pero tampoco son gastos extremadamente pequeños. Tenemos un alquiler de 5.000 pesos más o menos, que es la casa que tenemos, que nos sirve no solo de oficina para todos nosotros, sino también de lugar de refugio en caso necesario. Nos achicamos porque antes teníamos una casa que alquilábamos y bueno, era mucho gasto, había que ir achicándose. Así que además tenemos un plantel de profesionales a los que hay que pagarles los honorarios. Así que hay una estructura de gasto que tiene su relevancia, pero no son millones de pesos para nada. Y además el gasto de la asistencia cotidiana y de los proyectos, pero no para nada es una cifra millonaria. ¿Y el maternal que abrieron? Y el maternal, que realmente es una obra muy importante, ¿no? Ha tenido apoyo y aporte de un montón de lugares, de la nación, de la provincia y del municipio también. Y hay unas partidas particulares para los gastos del maternal y que tienen que ver con el gasto del personal, que está medio separado de la fundación. Yo estaba, hasta hace unos años atrás, estaba metido en la administración de la fundación y ya no, desde que me quedé con el juicio, que ha sido y todavía sigue siendo un trabajo profesional, un esfuerzo muy, muy grande. Estoy medio alejado de lo cotidiano, pero la estructura de la fundación, de la oficina de aquí va por un lado y los gastos van por el otro. Y eso también lo sostiene el Estado. No puede ser de otra manera. Y así corresponde que sea. Y el día que la fundación no reciba aporte del Estado va a ser porque el Estado asumió el rol que tiene que asumir, el de asistencia. Bien. Varios temas. La oficina que se abre en Córdoba no es la única oficina que va a funcionar en otra provincia. Tienen previsto en Santiago del Estero, en Salta, ¿puede ser? Lo que nos hemos comprometido para este año es terminar de Córdoba, que la inauguramos ahora el 25... Sí, el próximo martes. El próximo martes. Misiones y Santa Fe, este año. Bien. Y el año que viene, Mendoza, San Juan y Catamarca y La Rioja. Esa es la proyección para el año que viene. Ojalá lo podamos hacer. La Catamarca y La Rioja hace rato que nos vienen diciendo que nos instalemos, pero bueno, no es tan sencillo, ¿no? Armar una estructura, porque uno tiene que saber dónde pone el pie y con qué material humano se cuenta, porque no cualquiera está en esta lucha, ¿no? Hay que tener un temple particular. Claro.
¿Cuál es la función que cumple una oficina cuando a usted la abre en otra provincia? ¿La misma que la fundación acá en Tucumán? Es la idea. La idea es repetir el esquema de O asistencia. sea, trabajar en una relación directa con el Estado, Claro. en todo lo que es detección de trata de personas y asistencia. Y asistencia. Y además colaborar para colaborar en el diseño de política para el Estado contra la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena. Bueno, cuando se dio a conocer en un programa de Buenos Aires de La Nata sobre la existencia de un prostíbulo, nosotros hemos recibido denuncia de que todavía hay prostíbulos abiertos en Tucumán, ¿es así? Sí, hay un montón de prostíbulos abiertos todavía. Porque con esto de la ley prostíbulo cero, muchos dijeron, bueno, de un día para otro se cierran todos. No, bueno, eso es imposible. Cerrar los prostíbulos de un día para otro es imposible porque hay un rol fundamental de la sociedad, que es la que consume la prostitución. Y el prostíbulo es un negocio extremadamente rentable porque hay muchos clientes que van y consumen lo que se ofrece ahí, que es la esclavitud y el cuerpo de las mujeres. Entonces, lo que la ley de prostíbulo cero nos ha permitido es darnos una herramienta administrativa para ir y tratar de ir clausurando los prostíbulos. ¿Cuál ha sido el fenómeno? El año pasado hemos trabajado mucho, hacia el final del año, mucha actividad de la ley de prostíbulo cero y este año al principio también. Y entonces hemos hecho muchas inspecciones y bueno, los cerrábamos y al poco tiempo volvían a abrir o al poco tiempo se transformaba en un privado y ya el privado no es un lugar que se lo pueda atacar con la ley de prostíbulo cero. Pero toda la información que hemos ido recabando a partir de las investigaciones y de algunos allanamientos terminan con investigaciones concretas. Por ejemplo, la situación particular de este señor que es conocido como el Pelao Gambandé, dueño del prostíbulo JC, que queda en José Colombres y San Juan, que está preso con prisión preventiva. Y cuando fue Gendarmería a hacer el allanamiento, Gendarmería fue a hacer 5 allanamientos al unísono con una orden de detención, sabiendo que iba a encontrar y secuestrar 2 lanchas, 4 motocicletas, 2 vehículos, 5 domicilios allanados. Toda esa información es el trabajo de todo este tiempo. Y así como está en prisión preventiva el señor Gambandé, van a terminar en prisión preventiva y con condena los otros dueños de los prostíbulos. ¿Qué relación tiene lo que es la actividad del prostíbulo con la trata de personas? Absolutamente encajan perfectamente, son parte del engranaje. Es parte del engranaje. Es parte del engranaje. Una mujer en situación de prostitución, ser víctima de trata es una estadía en su vida. Puede empezar siendo víctima de trata y luego termina trabajando por su propia cuenta, como ella cree, y luego vuelve a caer a ser víctima de trata. Es una sola cosa. La situación de prostitución, la explotación de la prostitución ajena y la trata de personas son 2 caras de la misma moneda. Hay que atacar esos lugares con la misma energía, aunque no haya mujeres encerradas, encadenadas. Bien. Esta no es una batalla definitiva, es una batalla permanente. No es que de un día para otro se termina la trata. Por supuesto que no. De un día para otro no se va a terminar y no sé cuándo se llegará a poder terminar definitivamente con el tema de trata. Pero acá lo que tiene que quedar muy en claro es que la sociedad tiene un rol fundamental y el cliente es el principal motor de la trata y de la explotación de la prostitución ajena, porque el cliente es el que va y que le da el dinero. Hoy estuve en mi oficina, en el estudio, fue una chica que tuvo un accidente, un ataque muy grave y una situación médica muy importante, y hoy me decía ella que se daba cuenta, contenta por lo de Gambandé y pidiéndome que además que avancemos con los otros, que la tenían a ella, ¿no? Y me decía que ella tiene ahora 35 años y empezó a los 16, 20, 25 años, trabajando en uno de estos prostíbulos tucumanos. Y no tiene nada, ni un peso partido por la mitad. Pero los que la tenían tienen un montón de propiedades. Y esta chica nunca fue víctima de trata tal cual lo describe el protocolo de Palermo. Y sin embargo en la misma situación. Y pasaron infinidades de clientes que terminaron dándole dinero, no a ella, sino a los otros, a los dueños del prostíbulo. Bien, cuando ustedes hacen asistencia
a las personas, ¿qué tipo de asistencia les dan? Jurídica, psicológica, social, médica. Cada caso... Es transitorio, eso no es permanente, ¿no? Hasta que No, la bueno. persona logra su autonomía. Sí, por supuesto, esa es la idea. La idea es que la Fundación acompañe a estas mujeres que tienen que reconstruir su proyecto de vida. Pero bueno, hay algunas que fueron testigos en el caso de Marita, todos los días van, y hay mujeres que durante mucho tiempo y quizás toda su vida no puedan salir de esa situación. Bueno, la Fundación va a estar ahí siempre acompañándolas en lo que necesiten. Ellas van a buscar ayuda, pero ¿las tienen alojadas? Hay personas que tienen, no No, el tienen... alojamiento es únicamente a los efectos de la seguridad en un momento de emergencia, que es cuando se la saca del prostíbulo. No, en realidad se asiste en el caso puntual y con lo que está al alcance en ese momento. Hay varias chicas que Susana consiguió que se les den casas. Y entonces el Estado provincial le dio casa, que eran los módulos habitacionales, y eso lo ampliamos. Y entonces hay muchas chicas que tienen su casa y que no la tenían antes. Otras que se las acompaña con la escuela. En fin, los niños están siempre presentes. La Fundación es un lugar donde hay niños todo el tiempo, por eso el jardín maternal. Y entonces, bueno, la asistencia es puntual y concreta y lo que ellas necesitan es lo que uno va intentando resolver. Además de la cuestión judicial, porque sacarla es lo primero y lo más importante, pero después está hacer que paguen estos que las tuvieron, ¿no? Claro. ¿Cómo está la situación del juicio político? El juicio político está paralizado por varios incidentes que hay que resolver en la justicia. Sí, el juicio político ha sido frenado por una cautelar y en estos días están terminando con los alegatos, las partes, nosotros no somos partes ahí, el Estado provincial y los abogados de los jueces y la Corte, porque la Corte ha sido demandada también, y es muy probable que en poco tiempo haya una decisión y esa decisión determinará que continúe el proceso de jury o no. Yo creo que tiene que continuar porque la Cámara ya acusó y en todo caso habrá que hacer una reforma si es que el planteo de inconstitucionalidad del doctor Romero Lascano tiene razón. Yo creo que no tiene razón, pero supongamos que tenga razón, habrá que hacer una reforma legislativa para adecuar a lo que diga la Corte, si es que dice que es inconstitucional, pero ya han sido acusados. Bien. Tienen que responder. Y el juicio, la sentencia de la impunidad, está también medio trabada y enredada porque esta maniobra de dilación constante, de traba constante que hizo la defensa, estamos aquí trabados también porque recusaron a todos los jueces de la Corte y a pesar de que el Código Procesal Penal dice que la resolución sobre la recusación es inapelable, plantearon recurso extraordinario federal y eso está por resolverse en estos días. Resuelto eso, debe pasar a estudio y esperamos tener una sentencia que ponga justicia en donde 3 personas establecieron la impunidad y que sea pronto. Bien, estaría prácticamente ya en las próximas horas a conocerse la noticia que la Corte es la Corte que está ahí, la que va a entender en el caso. Sí, así tiene que ser, porque el tribunal... Por más que lo hayan recusado, se van a caer las recusaciones. No, que ya está resuelto eso. Digamos, el tribunal llamado a resolver la recusación rechazó las recusaciones y dejó firme al doctor Estofán, a la doctora Esdrar y al doctor Gandur. Y contra eso, una intentona que no tiene ningún sentido jurídico, que espero que la Corte, que este tribunal diga rechazar con la sanción adecuada por dilación. Bien, eso es un andarivel. Y el otro, el del juicio político, que bueno, que tiene, es para otro andarivel. ¿Cómo reaccionaste, se reaccionó la Fundación frente a la renuncia de Herrera Molina y de Alberto Piedrabuena? Bueno, de Herrera Molina lo esperábamos porque él estaba enfermo, ya lo venía anunciando, ya lo había dicho, y entonces, pero lo que hay que decir es que no ha renunciado, se han jubilado, Se jubilaron. que no es lo mismo Claro. que renunciar,
Porque la ley de juicio político prevé que el funcionario, el magistrado acusado puede renunciar y de esa manera evita el juicio político. En este caso no hubo renuncia. Hay una situación muy distinta entre el doctor Piedrabuena y el doctor Herrera Molina, porque el doctor Herrera Molina está enfermo. Sí. Y la Cámara Contencioso dijo que el gobernador debía adecuar sus actos administrativos atento a la enfermedad Sí, tiene del cáncer. doctor Herrera Esto es lo que le Molina. dijo. Debido a su situación personal, Exactamente. es como que le está pidiendo que le acepte la renuncia. Pero no con Alberto Piedrabuena no. No con Piedrabuena, con lo cual habrá que haber un planteo. De todos modos, vemos una cosa muy particular, ¿no? Queda solo Romero Lascano, Sí, ¿no? El resto se va. Sí, Y bueno. lo dejan solo a Romero Lascano. sí, esa es había salido una versión que en realidad iba a quedar solo Romero Lascano frente, y yo se lo pregunté cuando vino acá, frente al juicio político. A ver, porque algunos dicen, ¿por qué la fundación, se oponen que se acojan a la jubilación si quedan fuera de la justicia, que es lo que se busca con el juicio político? Queden fuera de la justicia, ya no van a ser jueces, lo que pasa es que los procedimientos son diferentes. A ver, primero no es la fundación. Susana y los abogados de Susana, Sí, por un lado, los del juicio. Nosotros no nos oponemos a que ellos se jubilen, que se jubilen. Pero tienen que ser sometidos al proceso de juicio político, porque no han renunciado, porque se han jubilado. Porque un juez que se jubila no deja de ser juez, es un juez jubilado. Bien. De tal manera que suponiendo que se acabe la lista de conjueces, se lo llama al jubilado. no. Y entonces sigue siendo juez. Y sobre la porcentualidad que cobran. Pero esa es otra historia. renunciando- Esa es otra historia. Yo no tengo... Por ahí alguna vez lo escuché al doctor Ahumada decir que no podía... Que cobre la jubilación que quiera, pero que se expida el jury de enjuiciamiento y diga si han actuado bien o han actuado mal. Nosotros no tenemos ninguna duda que han actuado mal, porque, Pedro, la otra vez que vinimos nosotros no habíamos leído la sentencia, era el día siguiente, sí. ya la leímos la sentencia. Mienten los jueces. Mintieron estos 3 jueces en la sentencia, mintieron sobre los testimonios de las mujeres que vieron a Marita para conseguir la impunidad. Y es por eso que planteamos el juicio político. Y eso es lo que hemos escrito en la denuncia de juicio político. Estos 3 jueces son 3 mentirosos que quisieron mostrar una apariencia de contradicción donde no hay contradicción. Y entonces por eso decimos que han elegido la impunidad antes que la justicia y por eso nosotros entendemos que tienen que ser juzgados. Quizá el jury diga, miren, ustedes no tienen razón y la actuación de los jueces fue la correcta. Bueno, nos quedaremos con eso. Quizás la Corte tucumana diga, no, mire, no es impunidad, la sentencia es justicia y han hecho muy bien. Iremos a la Corte de Nación. Pero la verdad es que necesitamos una respuesta, porque ese juez que escribió la sentencia, que los otros 2 firmaron, ese juez mintió. Y mintió sabiendo que mentía. Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya volvemos.